El tema de la subcontratación o del outsourcing y sobre las repercusiones que pueda tener el hecho de que se cancele o se suspenda totalmente esta figura o parte de esta figura, que es una técnica administrativa de contratación y de apoyo para algunas empresas, pero que también reconocemos ha sido motivo de abuso por algunos rivales que se van sobre los derechos de los trabajadores, y que fue lo que motivó el hecho de la discusión y la propuesta de desaparecer esta figura en el país. Vale la pena conocer otros aspectos del outsourcing, y yo le agradezco mucho al profesor, a quien aprecio mucho, al profesor Félix García Nambo, profesor del Tecnológico de Monterrey. Profesor, te saludo con afecto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gusto saludarles. Gracias, profesor del Tecnológico de Monterrey, Campos Laguna. Félix, yo quisiera preguntarte, ¿quiénes ganarían y quiénes perderían si se llega a dar este tipo de resoluciones que ahora se están discutiendo tanto, como desaparecer el tema del outsourcing? Y particularmente me enfoco a esto, al papel que juegan los sindicatos, por ejemplo, y otras organizaciones que están muy ligadas a la vida de los trabajadores. ¿Ganarían? ¿Perderían? En fin, ¿cuál es tu óptica, Félix? Bien. Gracias, un honor estar con usted. Técnicamente, el outsourcing, en aquella y especializarte en lo que eres bueno, lo que decían, si yo soy bueno fabricando paletas, pues eso es lo que yo tenga contratados, trabajadores que vayan a tumbar un árbol, que vengan, lo procesen con un equipo bastante bromoso y caro para hacer palitos de paleta que yo necesito. Decían, enfócate en lo que es bueno, ¿sí? Eso era la idea del outsourcing. Ahora, es cierto, se malusó, se abusó de la figura. ¿Y qué es lo que pasa? En este se está técnicamente viendo se dice, bueno, ¿sabes qué? Cuando tenga un carácter especializado, se va a no anunciar su contratación. Ah, qué fabuloso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al momento en que eliminamos la subcontratación de tajo, corremos el que muchos empleos se van a perder. Porque la gente no va a querer arriesgar realmente su patrimonio. ¿Por qué hicimos la subcontratación? Nos duelen los 6 días de vacaciones, nos duelen los 15 días, que muchas veces molestaba o dolía al empresariado el pagar utilidades. Estoy pagando un salario porque tengo, además, darte unas utilidades. Y además, el riesgo en juicios laborales. Si antes era muy difícil que un patrón ganara un juicio, con las reformas que tuvo la ley del 19, la ley federal del trabajo del 19, jurisprudencias que se metieron en la Corte en agosto del año pasado, es muy, muy difícil que un patrón gane un juicio. Entonces, si yo tengo un trabajador directo, estoy poniendo en riesgo mi patrimonio. Esto le pega a pymes, micros, familiares, que son los que no tienen a veces la opción de contratar a un abogado en forma preventiva. Luego, entonces, ¿quiénes van a perder? Primero, trabajadores. ¿Por qué? Porque va a haber menos gente que se anime a crear fuentes de trabajo. Sindicatos, yo no lo veo como el gran peor de esta forma. ¿Por qué? Porque con la reforma constitucional de 2017, que materializó la Ley Federal del Trabajo de 2019, ya fue suficiente, ¿sí? Ya al sindicalismo se le puso una regla definitivamente diversa a lo que habían venido viviendo. Y ahora o trabajan con los trabajadores, valga la redundancia, o laboran y colaboran y apoyan realmente a los trabajadores, o no van a poder obtener su voto. Todo sindicato, ¿sí?, al momento de emplazar, ya tiene que llevar una constancia de legitimación. Es decir, ya le preguntaron a los trabajadores que sea un momento de huelga. Y al momento también de que pretenden depositar un contrato colectivo de trabajo, ya sea en firma o en revisión, necesitan haberlo legitimado. Es decir, ¿sabes qué? Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, sí, está validando que la mayoría de los trabajadores aprueban este contrato colectivo. No es el contrato que yo liderice en oscurito con el patrón. Entonces, este tema del outsourcing, yo veo a los sindicatos totalmente fuera de esto, ¿no? A los trabajadores quizás el gran perdedor, que van a tener menos empleos, y quizás a pymes y micros con el problema de arriesgar el patrimonio ante las demandas laborales. Félix, yo recuerdo en el caso, por ejemplo, de la industria del cine en los Estados Unidos, cuando se
cuando se desmembró, digamos, todo ese gran monopolio del cine, precisamente para crear pymes, pequeñas empresas especializadas en muchas cuestiones de creación, de creatividad del cine estadounidense, al grado tal de que hoy detrás de una gran película, y perdón, lo pongo por ejemplo porque lo acabo de leer, detrás de una gran película hay muchas pequeñas empresas que se dedican a efectos especiales, a los casting, a contratar personal para mover al otro personal, en fin. Y esto ha propiciado una gran actividad que le da empleo a muchísimos pymes en la industria del cine. Te menciono esto porque la pregunta va dirigida a esto. ¿Qué habría que aprender de esos modelos como los que se implementan en Estados Unidos o en otras partes? Tengo entendido que este modelo surge en Estados Unidos. No sé si estoy equivocado. ¿Qué habría que aprender de esa experiencia, Félix? Yo les digo, tenemos que entender que cada quien termina por ser responsable de lo que hace. Primero, la subcontratación que nació en la Ley Federal del Trabajo de 2012, aquí en el proyecto de reforma se está extinguiendo. Y nos dicen, no es subcontratación, ¿sí? Trabajo especializado o el servicio especializado o la obra especializada. La especialización va a depender, es algo subjetivo, ¿sí? La especialización va a ser una parte inherente al análisis que tenga el patrón que lo contrate. Ejemplo, ¿cuál es la regla general? Yo no puedo, ¿sí?, tomar servicios de un diverso empleador si son similares a los que yo tengo previstos en mi objeto social, a mi actividad económica. Entonces, imagínense ustedes, ¿sí?, quizás las cosas más raras que ahorita, la fabricación de la vacuna para el COVID. Si yo me dedico a fabricar vacunas para el COVID y trato a un patrón que con sus trabajadores me venga a prestar servicios para fabricar vacuna de COVID, no tendrá el carácter de especialización, para nada. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo estoy haciendo, es la misma actividad. Lo que se prevé aquí es que el contratado no desempeñe la misma actividad que tiene mi objeto social o mi actividad económica. Ojo en esto, mi objeto social. Si volteamos a ver a veces los objetos sociales que el notario nos pone por default en las actas constitutivas, ¿sí?, te da, una infinidad de actividades. Todo lo que esté en tu objeto social no lo vas a poder manejar por contratación a un tercero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tendríamos que ser claros en las reglas de la subcontratación. Bueno, no subcontratación, de la contratación de servicios especializados, ¿sí? Tenemos que ser muy claros. ¿Por qué? Porque cualquier cuestión mal llevada, ¿sí?, termina ya siendo un delito, ¿sí? Porque en el 108, ¿sí?, del Código Fiscal de la Federación ya se conceptúa como defraudación fiscal el subcontratar o simular la especialización de los servicios. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo creer, ¿sí?, que estoy de veras contratando un servicio especializado. ¿Por qué? Porque a mi gusto, así es. Quisiera yo pensar que yo tengo una tienda que vende X producto y ocupo una campaña de marketing. Yo contrato una empresa que con sus empleadores me hagan marketing. Yo puedo creer que eso es algo especializado. Pero ¿qué va a pasar? Si a fin de cuentas, cuando me juzguen en un problema, el colegiado en turno me va a decir, no, ¿sabes qué? A ver, espérame, tú fabricas y vendes, y para vender necesitas, ¿sí?, comercializar, hacer marketing, hacer propaganda. Entonces yo colegiado considero que eso no es especializado. Eso es inherente a la cadena, ¿sí?, de actividad empresarial que tú manejas. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que aprender? ¿Sí? Primero, a separar las responsabilidades, a decir, lo que hace mal el contratado no tiene por qué afectar al beneficiario, al contratista. Ahorita es muy difícil. Si en la ejecución del servicio, aunque tengas el permiso que prevé la Secretaría de Trabajo, aunque des todos los informes que te pide el IMSS, aunque cumplas con todo, ¿sí?, si el contratado despide injustificadamente a uno de sus trabajadores mientras le está prestando el servicio al contratista, el contratista va a ser un responsable solidario. Bien. ¿De qué? De las obligaciones que nazcan ahí. Entonces, yo creo que la parte importante es, si estás cumpliendo como contratista con todo,
pues vaya, que lo mínimo sería que el contratante no tenga ya una responsabilidad solidaria con las obligaciones que de ahí derivan. Caray, pues vaya que vamos a tener que aprender mucho de todo esto que está ocurriendo. Maestro, te agradezco mucho, como siempre, esta reflexión. Vale la pena estar muy atentos a lo que vaya a pasar. Gracias, Félix García Nambo. Muchas gracias por su invitación. Un honor haber estado con ustedes. Al contrario, maestro Félix García Nambo, profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.